me vine en el año 1936, pero no me acuerdo del viaje de la mudanza. ¿Cómo es? Primero todo, ¿cómo es su nombre? Sí. Raúl primero, Ajá, Felipe Raúl. Nacido en Leandro en Alén, el día 6 de abril de 1935. Al año mis papás se vinieron para acá. Ya, pero antes de eso ellos venían a pie preparando la chacra, caminando, por una picada que se llama La Tropera, que iba a San Pedro. Llevaban vacas a San Pedro, no había camino. Y cuando nos trajeron ya de mudanza por acá, abrieron la picada, ensancharon con carros, se trajo la mudanza. Pero a los 2 años después que ellos ya estaban preparando acá, hicieron casa, hicieron chacra, todo eso. Eso yo no me acuerdo cuando venimos, me acuerdo, el recuerdo más anterior que yo tengo de chiquito es cuando se hizo la ruta, cuando se abrió la ruta 14. Eso yo sé. Yo vi. ¿Y cómo fue la apertura? Y bueno, eso fue a hacha, a ser troceador, a hacha y pico. 6 árboles. ¿Y cómo hacían? Chiquitito. Y iban buscando la parte mejorcita, donde había menos árboles, había menos pendientes, menos declive, esa cosa, iban haciendo la ruta. Pues era ya toda curva por todos lados. Y siempre buscando la lomada. El agua de Cava para acá y la otra agua para acá, una Uruguay, una Paraná, casi todo el trayecto. En la ruta 14 por eso no tiene casi arroyos y ríos. Claro. Pero siempre se buscó la parte de arriba. Por eso es al medio de la provincia, 40 kilómetros para el... Sí, más o menos. Y la lomada, la parte alta donde el agua iba para un lado, para otro lado. ¿Sí? Y los árboles se sacaba por raíz y todo. Se cortaba hacia adentro de la tierra. ¿Y tardaba mucho? Y no, porque había bastante gente que trabajaba. Claro, iba despacio, eso va despacio, porque el árbol hay que después picar, sacar del lugar, hacer cancha, todo eso, abrir la ruta. Y después los camineros iban terminando la ruta. Caminero era ahora un empleado de la municipalidad, del gobierno, ¿cierto? Que hacían la ruta. Y él tenía una yuta de buey, tenía el carro, tenía el arado y tenía una rastra. Y eso se hacían en camino. Una rastra de todo con buey. Y para hacer los desagües por los costados, todo eso. Ahí no había. O sea, ¿de qué año más o menos hablamos? Y eso yo me acuerdo haber sido en el 36, 37, cuando yo ya tenía noción de cosas, ¿cierto? Ya era grandecito, como se dice. Y cada caminero, decían caminero para ellos, tenía un tramo de 5 kilómetros para cuidar. Y me acuerdo del de Campo Grande y me acuerdo del de Aristóbulo. El de Campo Grande se llamaba, el apellido de él era, ahora casi me acuerdo. Y desde acá era Suárez, un señor Suárez, que era sordo, trabajaba nosotros. Y de Campo Grande, no me acuerdo el nombre, era músico, ese otro. Músico y trabajaba. Y los primeros colonos, yo me acuerdo primero, más o menos en el 36, había 3 o 4 nomás. Estaba don Signer, estaba don Geral, el barrio, estaba don Rolín, estaba don Moichuk, y en el 12 había un tal de Silke. Y después otros viejitos que vivían en las chacras, que unos Melemer, Shuat, Sink, Fritul, que era más tarde, Semenyuk, Tinchuk, todos esos que eran colonos, que eran esos tramos así, los primeros colonos. Y el Don Gral era enorme, o policía, como se dice, Don Gral y Don Moichuk. Los jefes del pueblo, ¿no es cierto? Y después se iba agregando mucha gente, iba creciendo la colonia. La escuela se hizo en el año 1940. 1940. Yo tenía 7 años cuando empecé a ir a la escuela, porque recién no había escuela.
había primero, superior, segundo y tercero y cuarto. No, había solo 5 grados. Superior, primero, segundo, tercero y cuarto. No, quinto. Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. ¿Y qué se acuerda de la escuela? Sí, no. De la escuela me acuerdo, tengo recuerdos desagradables y desagradables. ¿No le gustaba la escuela? No, me gustaba, sí. No, pero yo fui a la escuela hasta los 15 años y ahí no había más grado. Después del séptimo hice después de grado. Ajá. Pero yo me fui 3 meses o 4 a la escuela sentándome arriba de un cepo, porque había el árbol grande y cortaron como para una mesa cepo. Sí. Porque como yo no hablaba castellano, eran alemanes, no entendía nada de lo que me decía el maestro. Y a mí me contaban que había que bailar con las chicas en la escuela. Y yo tenía vergüenza, no quería bailar. Entonces yo no entraba. Estaba sentado arriba del cepo hasta que se veía. Y el maestro me hablaba que hacía lo que él me decía. No sé lo que él me decía. Hasta que un día vino en casa a contarle a papá que yo no entraba en clase y porque yo no entraba en mano. A él le habrá explicado, pero el asunto es que a mí me llevaron a los guachazos a la escuela. Antes era agarrado, ahí el maestro te agarraba el punta del dedo ahí, te lleva a la dirección. Nada de palabra mucho vuelta. No había problema ahí. Y el padre, si no te quejaba, tomó lazo. ¿Y en su casa hablaban en alemán? Sí. Alemán. ¿Y cuándo aprendió así a hablar en castellano? Yo aprendí castellano en la escuela. ¿En la escuela? No. Ahora mi hermano, más chico, sí, ya sabía. Ya se dejó el alemán. Ahora yo entiendo el alemán, pero para hablar me cuesta un peludo. Es parecido al inglés. Ajá. Parecido, muy parecido. Sí. Pero yo como soy de lengua dura, a mí me cuesta expresar, decir la palabra. Claro, y para entender yo entiendo lo que me dice, pero para contestarle algunas cosas puedo, ¿no? Es la práctica de hablar nunca más se habló. Porque en casa ya después se dejó de hablar alemán. Después hablaba alemán, ruso y ucraniano. ¿Y por qué se dejó hablar? Y porque después ya todo era castellano, en la escuela y todo eso, ya con los compañeros, con todo, entonces el alemán se iba quedando. ¿Y en la escuela le dejaban hablar así en alemán o...? No, porque no, es capaz que dejaban, pero ¿con quién voy a hablar? Había muchos polacos y ucranianos, alemanes. Había pocos. Entonces, no se hablaba eso. Y en la escuela, primera escuela era de palo, de rollo, todo de rollizo. Todo encimado, entarugado. Y arriba tenía la dirección y abajo tenía las aulas. Todo. El maestro se llamaba Santa Cruz Verón, mi primer maestro. Tenía la señora que no era maestro, pero daba clase, porque no había otro. Hasta el quinto año. Y después se cambió la escuela, se hizo de madera. Más tarde. De madera de 70 cortada. Sí. Y el piso de la entrada de la calle hasta la escuela era todo de cepo enterrado, era como un piso, pero de cepo. Y todos los bordes, los jardines, todo con flores. Todo con flores. ¿Y la colonia fue creciendo rápido? Antes no crecía tan rápido porque muy poco había, solamente tabaco. El colono plantaba tabaco y vendía, si vendía bien, tenía suerte, si no le tiraban la mitad, quedaba con la mitad, le bajaban de calidad. Entonces él tenía, don Juan Buller tenía negocio ahí. Y él le daba mercadería a los colonos hasta que llegara la cosecha. ¿Ya? Entonces la gente vendía la cosecha, pagaba la cuenta y quedaba en cero. Y la ropa para los chicos se compraba ese rollo. El rollo ese que venía enrollado, todo, no ropa hecha. Tenía que hacer la ropa. Se hacía la ropa. Y era todo el mismo color porque compraban un rollo y tenía que ocupar toda la familia porque él no daba para dos. ¿Y tenían máquina o así? No, a mano nomás. No había máquina, a mano. Y entrenamiento los varones y los chicos eran chicos, usaban todo vestido. No se usaba pantalón. Porque era toda la misma cosa la ropa. Ajá. ¿Y los zapatos? No zapatos, alpargatas. Alpargatas. Y algunos, un par para los chicos de Bula, Carlos Bula y Inés Bula, por conocerlos hoy, ¿no? Sí. Carlos y Inés. Sí. Ellos venían de la escuela a la escuela y se intercambiaban, venían descalzos, uno venía tarde hasta la mañana. Y por el camino se ponía el calzado del otro. Se cambiaba. No tenía para dos pares.
Claro, entonces te Después prestaban. cambiaba el calzado, entonces el que venía entregaba el calzado para el que iba así. Y así. Y cuando hacía mucho frío, caminaban en Descalzo, la... no había. No, y se hacía fuego en el recreo, se calentaba Claro. todo, hacía un fogón grandote ahí afuera. ¿Y antes hacía más frío que ahora o No. Sí, lo que pasa es que antes el frío era frío y el calor era calor, no había esa variación como ahora que ni los árboles no saben cuándo es primavera. Claro. No, antes primavera, invierno, está bien definido, bien detallado. Bien marcado era. Sí. Pero había muchos días de llovizna, frío, a veces semanas enteras. ¿Y los caminos cómo quedaban con...? Y embarriado, pero no había tránsito, o sea, a Claro. pie y carro la mayoría. Y después más tarde, don Rolín compró un camión, un Reo, la marca Reo, un camioncito. Bueno, colectivo después estaba Victoria, la Victoria, Ajá. ya existía en aquellos tiempos, la Victoria, Ajá. y Ale Brandini y Alegre, eran 3 empresas. Ah, Una Alegre era acá de acá, era bien decir, el colectivo de Fontana, don Benjamín Fontana, claro. tenía un surtidor y tenía un colectivo. Y otro Ale Brandini, no sé de dónde era. Bueno, Y esos tres después Victoria eran de Ale. Entonces ellos tenían arriba un corral, el asiento a lo largo, no hacia atrás, a lo largo. A largo. A lo largo. Ah, sí. Entonces sentaban así. Y arriba un corralcito con una escalera atrás. Entonces cuando el colectivo estaba repleto abajo y arriba iba todos los equipajes. Y los hombres cuando no había lugar abajo, llevaban arriba. dejaban arriba. Y cuando había un bacho, un barrial por ahí, colectivo sentado, entonces bajar todo y empujar. Eso por eso le decían el gallinero, que subía ahí arriba. Sí. Y hay que empujar colectivo. Y había muchos chachí, cosas, entonces llenaban esa barrial ahí, pasaban por arriba. Pero muy bien, sucio. Para ir de acá a Len, mi abuela, yo visitaba una vez por año a mis abuelos. Llevaba desde la madrugada hasta mediodía para llegar a Len. Y don Toto, don Toto le decimos que manejaba Victoria, no sé si era el dueño. Él conocía tan bien ese camino que se acostaba y manejaba con los pies. Ah, sabía. Conocía bien ya todo lo bien. Sabía todo, para, no todo el trecho, pero así lo todo. ¿Y usted después de la escuela qué se dedicó? ¿Cuál fue su vida? Después de la escuela fui colono, hasta los 22 años de Chaco. Los 22, 21 años. Los 22 años servicio militar, me tocó la Marina, tuve 2 años y 5 meses en la Marina, tiempo de Perón, hizo revuelta porque acá embarcado para la guerra y para no la guerra. 2 años y 5 meses tuve. Y cuando volví yo trabajé un tiempo de empleado en un aserradero. Y siempre se pagaba una provistita, una cosita hoy, poquito mañana. Todo. Pero me gustaba porque me gustaba el dobraje, yo trabajaba en el dobraje. Hasta que un día el cura me dijo, ¿y vos? ¿Cuándo vas a progresar? ¿Cuándo vas a crecer? ¿Cuándo vas a adelantar? Cura, el padre Federico. Sí. Digo, sí, padre, eso es muy fácil. Hay que tener plata y comprar máquina, porque yo había trabajado un tiempo en la carpintería, mis tíos, yo más o menos sabía de carpintería. ¿Y por qué no poner una carpintería que acá casi no hay? Estaba ya solo 2 carpinteros, que estaba don Montulac y allá abajo que tiene un negocio grande ahí, Huiz, otro navío. Estaba don, que tenía el aserradero que también hacía vuelo, era don... que tenía ahí donde está toda esa parte del centro de la iglesia, todo eso era chacra de él. El hijo de uno está casado con una psicosis. No me acuerdo el nombre. Él también es vocal. Bueno, yo digo, para sacar un crédito hay que tener un garante. No puedes sacar un crédito sin garante. Y dije, ¿qué problema tener? Y digo, ¿quién va a ir de garante para...? Yo no tengo nada. Nadie va a querer ir de garante. Vaya día, el cura va a ir de garante. Yo estaba don Diana, un peticito. Diana era... pero no era no era un banco. Una caja de crédito. Una caja de crédito, algo así. Yo fui allá y yo vi al padre Federico y me dijo así. ¿Y cuánta plata vos necesitas?
Yo no sé, bueno, que yo ahorita no me acuerdo más si era peso australiano. Claro, era Y para ponerle, yo le iba a poner un caso 100.000, digo, necesito por lo menos 100.000 para poner una para carpintería. poder comprar algunas máquinas para poder usar. Porque al principio, mientras no vino ese, yo hacía a mano, roperito, cortaba todo a serrucho, hacía, pero ya estaba esperando el crédito. Pedí 10.000 a 100.000, como sea, más o Sí. menos, planear una cosa. Y me dieron 70, porque el interés ya me sacaron, me Ah, dieron solo 70. Pero igual pude comprar unas maquinitas y empecé a trabajar. Como un toallero nuevo, no tenía lo que cliente ni nada, pero las cuotas venían, ¿sí? ajá. Pero nunca necesité recurrir al garante, Al siempre garante. me decir garante. Entonces le hice una juguetes, camioncito. No hay otra cosa, le la cerradera, traía el retazo, Y hacía hacía juguetes. camioncito y camionetita. Llené una piecita de eso. No se vendía bien, ni ahí estaba, cantidad tenía. Entonces un día vino un cuñado mío que vive en Campo Ramón y dice, ¿por qué no? Te vendo mi camioneta. Y tenía un archivo de Apache. Te vendo una camioneta así. Digo, si me vendés fiado. Bueno, dice, te doy la mitad 30 días, la mitad 60. Digo, y me dejó la camioneta. Ajá. Y ahí yo salí a vender juguetes. Por todos lados. A Sardina América, Campo Grande, Arlén, 25 de mayo, por todos lados. Jugando así en las casas de la gente. La primera cuota pagué con eso. Y la segunda no llegué a pagar, ya no me alcanzó para lo que vendí, no alcanzó para pagar la segunda cuota. Pagué al tercer mes. Al tercer mes pagué el auto con eso. Con los juguetes. Con un juguete. Y se vendía mucho. Y se vendía, ahí nada, se vendía, pero era barato el combustible. Claro. No podías andar todo el día y no era barato. Ahora no puedes moverte para vender el juguete con un auto nastero. No, No, no te va a dar un kilómetro y queda parado. más del combustible. Y bueno, y así crecí y me creciendo. Ahora no sé otra cosa que le interesa saber, pero... Y bueno, por ahí, ¿en dónde vivió primero acá? Primero acá en Aristóbulo, en el kilómetro 200. ¿Ahí la picada propaganda? No, la picada sobre la ruta. La chacra sobre la ruta. Ajá. Hasta hoy está mi hermano ahí, en donde, ¿cómo te voy a decir? ¿Dónde está la EFA? La F, sí. ¿Y cómo se fue formando el pueblo, el centro? El centro, bueno, ese yo poco sé, porque lo primero que hizo don Finado Fontana hizo lotear su terreno ahí, Hizo loteo de los terrenos y todo. Y trajo gente, trajo médicos, trajo un surtidor, puso el negocio grande tenía, y carnicería, todo eso. Bien decir, don Finado Fontana prácticamente fundó el pueblo. Él fue responsable de lo que es el casco urbano sí, de Aristóbulo. Sí, y después la cancha de aviación que estaba ahí frente de todo el Finado Fontana. Fue Benjamín Fontana uno de los responsables de la organización del urbano. Él era la cabecilla y entonces después trajo fue de paz, después vino la policía. Sí. ¿Qué se acuerda? Nombró la cancha de aviación. Sí. ¿Había aviones? Sí, no, acá no teníamos aviones, pero venían, hacían vuelos de autismo y hacía. Don Yaluc después más tarde tenía un avión, había otro señor por acá que tenía otro avión, así. Pero él venían a hacer vuelos de acrobacia y otras cosas. Pues de media hacían fiesta. Un día paracaidista, un vecino acá un ARM, se largó con paracaídas y quedó enganchado en un árbol, una grafia que ya quedó enganchado hacia arriba. ¿Y se largó así como paracaídas o se había entrenado? Los bomberos pero se había entrenado antes o se largó no, corajudo? No, habrá sabido algo. No se va a largar si no sabe. Y ahí quedó enganchado en un árbol. Y don Chaluc también quedó arriba en un árbol de naranja y con el avión de él, acá en el 201, quedó enganchado ahí. Pero no pasó nada. Después una vez cayó en no sé en qué parte acá, por 18 al fondo, por ahí cayó en una plantación de soja, no sé qué con él, pero nunca sonó. Seguro aterrizaba, porque no así que caer. Ahora aterrizaba, pero caer en el árbol, casi quedó para arriba el avión de él.
¿Y toda la vida fue carpintero? No, ¿No? yo soy carpintero después que vine del cuartel. Y después del cuartel hasta ahora es carpintero. Sí, ya lo he Sí. hecho otra cosa. No, primero empleado, 8 años estaba empleado de una cerradera. Y Y ahí, después yo quería casar ahí, cantaba tiempo de noviazgo ahí. Entonces vine a trabajar en una carpintería en el 201, en el 99 ahí. Trabajé un tiempo ahí, hice un ranchito de lámina de 4x4, bajo una sombra de naranja, sin piso, sin paredes, sin nada. Ranchito. Tenía una cama nueva que compré y una cocinita. Esa era mi y la capital. casa era sin Así piso, nomás, sin tierra, pared. no, de tierra nomás. Y ahí nos casamos un día viernes. El domingo me dieron la novia. Le dieron al novio. Como Y el lunes hicimos la mudanza. tuvo que pedir la mano a los padres. ¿Sí? No, y ¿dónde voy a poner? Tenía que preparar, no tenía dónde meter ahí en la tierra del piso pelado. Y el lunes hicimos la mudanza, ella y yo, cada uno con una pochada esa de hierba, para cosechar hierba. Pusimos nuestra cosa adentro en el lomo y fuimos a nuestro nido, a nuestro nido. Y ahí empezamos. Y así empezamos con nada. Con nada, trabajé, seguí un tiempo trabajando en la carpintería ahí hasta que me fui a lograr. ¿Y cómo se llamaba su esposa? Elsa Correa. 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 ¿Ella está viva o No, ella falleció? falleció hace 11 años, 10, 11 años. ¿Fue su única mujer o Sí, la única mujer, esposa. esposa? Sí, vivimos juntos 50 años y 6 meses. 50 años casados. 50 años y 6 meses. ¿Cuántos hijos tuvieron? Dos. 2 hijos. Ella no quería familia, ella quería ser monja. Ah, y ahí. No, tuvimos solo 2 hijos, un guayno, una guayna y un gurí. Ahora nosotros en casa éramos 13. 3 hermanos. Éramos 13, eran 7 mujeres y 6 varones. Una murió de chiquita y otra murió de más grande, y después otro hermano mío que falleció, y el resto todavía estamos. ¿Y todos por acá, por ahí, todos? No, acá en Estados Unidos soy solo yo. Solo usted también. Un hermano tengo en El Dorado, uno tengo en Posada, uno tengo en La Rioja, otro tengo en Rosario, otro tengo en Buenos Aires, otro tengo en Santa Fe. Todos. Y estos no sé cuánto hay. Hay muchos que yo no conozco, ¿Nietos? muchos que yo ni conozco, porque yo soy bisabuelo. Bisabuelo. Ya. ¿Y qué más? ¿Y cómo fue el crecimiento del pueblo? ¿Cómo recuerda? ¿Siempre fue despacito o fue rápido en un momento? No, el pueblo iba creciendo, por eso digo, cuando pusieron la piedra fundamental, dice hace 67 años. Ajá. Y bueno, ahí recién era más o menos pueblo. Sí. Y desde el 36 hasta 60 años atrás, habrá sido más o menos en el 60. 60. ¿no? Poner de acá, estamos en 2020. Sí. Así. Sí, 60, 40 al 2000, sí. Llevó como 40 años hasta que se hizo un pueblo. ¿Y era solamente la picada propaganda o se acuerda de otros sectores? No me acuerdo de otras cosas porque nosotros no salíamos ni un lado. Ajá. Íbamos a cazar y pescar, eso sí. ¿Y cómo era cazar y pescar en ese Sí, momento? era ir a cazar y pescar porque había que cazar. Ese arroyito que ahora acá hay un arroyito que nosotros pescamos carne, cosas que de la chaca íbamos a buscar. Ahora puedo pasar por el río sin mojarte los pies. No tiene más agua. ¿Y antes era grande ese arroyo? Y no era grande, pero tenía doradillo, había lame-piel, había bagre, había todo ese pescado había. Ahora no hay agua. No hay agua. ¿Y animales para cazar había? Sí, eso. Y eso cambia también mucho de lo que es el clima. Pero la carne al principio no se comía solo carne de monte porque no había carnicería. Ajá. Y más tarde se trajo carne, había una carnicería de Campo Grande y había una carnicería de un hombre que carneaba. Entonces cada semana iba un vecino, traía para todo. Iba uno a comprar para todo el vecindario alrededor. Y después más tarde Don Chitz puso una carnicería acá, entonces ya se compraba acá. Entonces Don Fontana tenía una cancha de bolón en el negocio, cancha de bocha. Entonces los papás los viernes a la media mañana, mediodía, se iban a buscar la carne. Y volvían más o menos a 11 o 12 de la noche.
Entonces mamá agarraba la carne y golpeaba así por la pared y quedaba pegado. Pegado, que estaba todo compuesto. Claro. Pues yo estaba jugando a la bocha y tomando claro. cerveza, jugando y esperando que por el carnicero tenía que traer la vaca del piquete, carnear y picar y todo, hacer lucha, todo eso. Compraba la carne y seguía jugando. Y la mamá esperando en casa para cocinar. Era todo un tema hasta que llegaba. ¿Y qué más? ¿Había cancha de bocha? ¿Qué otra cosa más había así de...? Fútbol y bocha, y en la escuela la fiesta era todo gratis. O hacía una fiesta de escuela, eso no se pagaba nada. Había asado, había el asado era gratis, todo gratis, todo gratis. 21 cañonazos que ahora no son capaces de pegar un tiro con en la fiesta aparte. ¿Y por qué eran 21 cañonazos? Y porque el 21 cañonazos de San Martín cuando... Claro. Entonces, cañonazos, y el asado y todo era gratis. Todo gratis. Después carrera sortija, carrera embozada, fútbol, era de todo. Había de todo. Y la gurizada se amacaban en los árboles, porque habían esos cipos grandes, colgaban los árboles, cortaban más y se amacaban. Jugaban. Y ahí después cada vez fue avanzando más, creciendo más. Sí, todo. creciendo. Después los bailes, después cuando era más grande, cuando era más grande, los bailes empezaban a las 9 de la 10 de la noche, a las 2 de la mañana terminaban los bailes. Había esos bailes amaneciendo. ¿Y seguro que la mamá la acompañaba a las hijas al baile? No. Yo me fui al baile, el primer baile que yo fui en casa, en un baile, vi bailar gente en un casamiento cuando tenía 15 años por ahí. Pero no, después cuando tenía 21 años, el primer baile que me dejaron ir a ver, a mirar. A ver cómo era el baile. Sí, cómo era. Y fumar. Bueno, ahora ya podía fumar, pero no delante de mí. No delante dejaban fumar. No delante de él. ¿Y tomar una bebida alcohólica? No. No, eso no dejaba. Mi papá tomaba vino, sí. No dejaba. No, es que no dejaron, no sé, uno no tenía esa costumbre, ni sabía eso. Y había la bolita, lo único que se tomaba de gaseosa era la bolita, que se decía la bolita. Hacía don enfrente que hacía la bolitería ahí. Michinsky, hacía bolita. Eso se tomaba los chicos. Los bailes eran caballos, no había auto, entonces había cantidad de caballos atrás. ¿Se juntaba mucha gente? Sí, se juntaba mucha gente. Era divertido los bailes antes. No sé, eran lindos, dice que yo no aprendí a bailar y no sé bailar, porque yo no tengo oído musical. Ajá, yo veo lo que bailan, yo sé un chamamé porque veo cómo están bailando, o un vals, yo sé cómo están bailando, pero si yo tengo de oído escuchar una música y esta cosa, yo no sé. No tengo oído musical. Porque antes había un coro para la iglesia, ya yo iba porque ya toda la muchachada, las chicas cantar, ensayarse, pues si era maestro que enseñaba en el coro, las 4 voces. Y yo iba para escuchar y para después del ensayo, 2 horas, después jugábamos al ajedrez. Entonces hacíamos campeonato de ajedrez. Entonces íbamos jugando al ajedrez. Pero yo de música no sé nada. Me encanta un zapucay, me gusta, a veces se pega un grito, no puedo. No le sale. No hay manera. Me gusta esos zapucay así. ¿Qué iglesias había acá al principio, aparte de la católica? Antes había solo la católica. Solo la católica. Más tarde sí había la evangelista esa y la del séptimo día. La adventista. Y después el luterano más tarde también. Y el primer cura que había en el 200, que me acuerdo hasta hoy, porque se hablaba todo en latín, la iglesia, la misa era todo en latín. No había castellano ni nada. Yo no entendía nada. Y el cura estaba mirando para el lado, te daba la espalda, porque te miraba para el frente, para el altar y la gente también. Y yo era monaguillo, yo tenía que ayudar al cura. Pero todo de rodillas. Y leer todo en latín. Yo no sé lo que yo decía, yo leía en el librito, ¿no? Pero me cansaba. Cada vez hasta la... Sí. Creo que hasta la y después sí, a la tarde sí, había función en alemán.
pero no era misa, era una función así. Ahí sí uno sabía lo que hablaba el cura. Claro, creo que hasta la década del 50, 60 se cambió la misa, dejó de ser latín y en castellano. Y después sí, pero también el cura de frente te daba De la cara. frente, que giró, claro. Creo que las ortodoxas siguen siendo todavía. El padre Juan Tomás era el primer cura. Después estaba don Juan Llagas. Don Juan Llagas me gustaba porque él iba a la chacra a jugar al truco. Toma. Y gustaba la cañita. ¿Y cuándo apareció el padre Federico Figo? El padre Federico Figo ya cuando se fundó la iglesia acá en 1960, por ahí era. Ahí está. Por ahí era, por eso padre Federico. Pero de eso había muchos otros curas, yo no me acuerdo, estaba un poco tiempo así. ¿No? Pero el padre Federico fue uno de los más que más tiempo se quedó. Sí, no, él estuvo bastante tiempo, sí, mucho tiempo. Y el padre Juan Tomás venía de Campo Grande a caballo, el padre Juan Llaga también a caballo. Y el Juan Tomás, cuando el don Ciner cuidaba el caballo, le daba de comer, y le daba agua y todo eso. Y le ponía un bozal con el maicito, ya adentro un bozal así, comía el caballo. Y para hacer un trámite o algo que necesitaban, Campo tenían que Grande. ir a otro, ¿verdad? Campo Grande. Campo Grande. Ahí la había, pues. Ahí tienen que hacer todos los trámites. ¿No? Todos los Campo Grande. Y la policía, todo Campo Grande. Bueno. Y así fue. ¿Cuándo hubo acá posibilidad de hacer trámites? Y cuando Finada Fontana fundó el pueblito. Pueblito, ahí empezó. Ahí Y ahí había comisión de fomento. momento. Pues, ¿Y el hospital? Si se enfermaban, ¿cómo era antes? cuando se enfermaba, los primeros doctores era don Sergio Martínez, farmacéutico. Farmacéutico. Ese nos atendía a nosotros. No había médico. Don Martínez a caballo también decía, vas con serra, ya no cuña pirú atender gente. A caballo. A caballo. También nosotros un día estábamos techando un galpón ahí en casa y se le cayó una tablita bien cada mano a la cabeza, yo un tajo en la cabeza, le fuimos a buscar. A caballo, todo venía y atendía. Y ahí Era nuestro médico y farmacéutico. y él cosía todo, o sea, operaba. Sí, no había otra, tenía que hacer, no le quedaba otra. Era. Y después vino un doctor que don Fontana trajo un doctor, no me acuerdo más el nombre, él estuvo muy poco tiempo. Tampoco días se ve que nos hallaba acá. Se fue otra vez. Después ya lo dio el doctor Yalú. Yalú quedó más tiempo. Doctor Yalú, que estuvo uno de los primeros, y después el dentista, que estaba al lado de él. Argañaras. Fueron los primeros. Dentista y dentista. Después estaba más tarde Molas, y había otro ya, pero ya más tarde. Más tarde. ¿Luz eléctrica? ¿Cuándo apareció la luz eléctrica? No me acuerdo cuándo. ¿Y cómo era antes sin luz eléctrica? Por ahí Al principio era una lamparita. Lamparita. Una lamparita. Después más tarde apareció un farol. Y después más tarde el sol de noche. El Petromax sol de noche. La lamparita tendría que ser el lampión con combustible. Sí. Abajo. No, la primera es con grasa. Con grasa. Con grasa porque no había combustible. ¿Y cómo funcionaba con grasa? Y vos ponías grasa en un platillo, Ajá. ponías un trapito y le ponías fuego. Y ahí quemaba. Y eso iba quemando. Y después la lamparilla, después cuando apareció el querosén, entonces se hacía una lamparita con un tarrito, con una tapa, con una bombilla, con una bombilla, y eso sacaba una mechita. Ajá. Y eso se prendía. Entonces la lamparita era antes que un lampión, todavía con grasa nomás, así Sí, funcionaba. al principio sí. ¿Y duraba mucho o no? No, porque se usaba poco, la gente iba a dormir temprano, comía temprano y se iba a dormir. Y a la noche como que era oscurecía, comer y dormir. Sí, ni radio no había nada. Después más tarde sí había en la radio. Entonces antes de amanecer ya estaban todos Sí, a las 4 de la mañana. Yo a las 4 de la mañana yo levantaba a hacer fuego y a hacer mate para los viejos. Levantaba. Claro, porque si iban a dormir. Hasta ahora después de las 5 yo no estoy más en la cama. Claro, si iban a dormir a las No puedo 8, usar, seguramente. tengo que levantar. Pero si iban a dormir a las 8, 9. No, yo voy a las 6, no, a las 10, 10 y media, 11, pero darle una siesta. Ya ahí. Cambió un poco. Y después el Petromax es ya con bomba. El Petromax es así Y con. vos le daba bomba y ya una le lámpara. daba Y el farol, una camisa. una camisa dentro. ¿Y el farol cómo era?
Y el farol era con una mechita también, pero una mecha ancha así. Ajá. También, y tenía un vidrio que vos con una palanquita levantaba, prendía, bajaba el vidrio. Y después apareció el Petromais son Petromais. noches. esa noche con una garrafa, ¿o no? No, ese tenía un tanque con queroseno. Pues después también me acuerdo Ah, sí, mucho, después cuando había había una gas. garrafa, ajá, Sí, pero ya con gas. con gas, y ahí se ponía un Ah, caño y tenía sí. encima Y grande. después para las planchas y cosas estaba un poco, había un combustible que no era un combustible muy fino, que se podía poner en la plancha y esas cosas. Y la cocinilla, la primera cocina también era queroseno, digamos, una bomba, tenía un tanquecito. Sí. Y la heladera también. Las heladeras queroseno, sí, pero no tenía bomba, con una lamparita nomás. Y ahí se... Sí, la lamparita calentaba y ya daba frío. ¿Y enfriaba con el queroseno la heladera? Sí. No. ¿Ya? Yo tenía un kiosco un tiempo ahí, tenía una heladera, primera heladera que compré de era juez, porque mi juez que tenía negocio. Una heladera de 14 pies me llevaba 10 litros por semana, me gastaba. Consumía mucho. No es mucho, 10 días, día y noche prendido. 10, no es 10 tanto. litros. ¿Y era caro comprar una heladera en esa época? Sí, siempre Pero no era fue fácil. siempre era difícil porque después más tarde sí ya se plantaba algodón, se plantaba soja, se plantaba maíz, se plantaba ya había naranja, había mandarina, ya era más fácil. Pero al principio solo. Pero ya con una heladera me ayudó bastante con el tema de la carne y todo, guardar. Sí, ya Era como antes. era mucho. Y ya había carnicero y todo. ¿Y la radio? ¿Cuándo apareció una radio? La verdad ya habrá pasado en 50 por ahí. Y yo sé que teníamos una radio. Que yo compré. Planté, porque yo quería una bicicleta y quería una radio. Ajá. Bueno, plantes el tabaco. Haga la cosechita y compre. Hice, pero fuera de hora. Yo planté en Maryland, yo plantaba misionero. Pero el misionero es muy sucio, muy pegajoso. Muy pegajoso. Sí. Entonces un tiempo había un aleno uno que compraba Maryland. Yo planté el Maryland. Planté ese y me compré la radio, me compré la batería, me compré la bicicleta. Pero con mi trabajo, ¿no? Que los viejos te daban un máquina. Todo con su trabajo. Sí, trabajás y te le plata. Y yo hacíamos rosado, me acuerdo que hacíamos rosado, que yo tenía que tirar la troceadora, que yo no le di a mi papá del otro lado. Y la viga también para el cerradero, toda troceadora. Y hay uno en cada lado. Uno de cada lado, tirar. Yo no le di a mi papá del otro lado. Tan grande que era el largo. Tenía que puchar la sierra igual. Y era grande, y no era peligroso el accidente con eso. No, porque, puedo decir por qué. Pues si puede caer. No, pero era bacano, uno sabe para dónde va a caer. Va a caer ahí. Muy Porque ahora uno ve a esta gente con motosierra cortando que tiene accidentes. Uno tiene que ver para dónde va. Conocí. Había muchos árboles. Había madera, yo me acuerdo en casa había cedros de 140 cúbicos de madera que se pudrían y se quemaban. ¿Cómo sería 140 cúbicos? ¿Cómo de grande Y sería? el cúbico tiene 30 por 30 por metro 20. 12. Entonces, ¿cuánto sería en metros? 120. Metro 20 de largo, por ejemplo, hay 30 por 30 de grueso, sería un cúbico. Un cúbico. Y yo tenía 120 cúbicos. Grandísimo. Había árboles que vos entre 2 3 no abrazaba. Había un timbó en casa de un vecino que creo que todavía debe estar el tronco. O si es que brotó, porque a veces brotan los troncos y no se pudren. Él tenía de circunferencia 14 metros. 14 metros. 14 metros. ¿Y eso desapareció todo? No, ¿verdad? más eso algo nunca más. Ese lleva 1000 años por lo menos para tener esa... ¿Y usted es carpintero y cambió mucho la madera ahora? Ahora no hay más madera, ahora es porquería que no sirve para nada. Antes había madera, pero cuando yo era chico no me acuerdo del carpintero, pero la madera era madera, todo madera. Árboles maduros, como se dice. Y era Ahora fácil son de todos árboles conseguir madera, también, ¿no? ¿eh? Era fácil de conseguir la madera. Claro, si la madera se quemaba, yo me acuerdo que el otro día que arara los potreros y nunca se termina de quemar esa madera de esas toras.
pues le metía fuego y metía fuego, metía fuego. Ahora con un árbol de cedro de eso vos podés tranquilamente vivir un año entero sin nada, solo vendiendo esa madera. Esa madera, con ese árbol. Si ahora está 500, 400, 500 pesos a pie. Bien, sí. Y ese árbol te daba 2, 3 mil pies. ¿Y por qué usted cree que se desapareció esa madera? Y porque al principio que se quemaban, porque hacía rosado y quemaban la madera. Y después cuando empezó el comercio, ahí empezó la madera, el árbol era barato, la madera se vendía, llevaban a Buenos Aires, los GMC, los Canadá, eso. ¿Y cuándo se empezó? quedaban meses en el campo, llevaban un mes para ir a Buenos Aires y volver. Y ahí empezó a irse toda la madera. Claro, y después más tarde, sí. Y después mucho estrago y después esa madera chivo sacaban de balde. No pesaba nada. Esos fiscos. Ahora no hay madera, dicen monte natural. ¿Qué monte afuera natural hay? No hay más madera. Natural. Solo en algún cafundón donde ahora con helicóptero lo sacan. Ni ahí no va a haber más monte. Claro. Siguen depredando, dice, ay, cuidamos. Vos ves cuando bajan las maderas y los brasileños como llevan para el otro lado. Y eso fue lo que más cambió acá en Misiones, que se fue desapareciendo. Y los brasileños siguen sacando madera, tienen todos los aserraderos sobre la costa de Misiones. Y iban sacando todo. Llevan todo para allá. Hacen esa jangada o largan en el río y el otro lado allá abajo pescan, sacan afuera. Y la casa lo mismo. ¿Se acuerda del primer intendente de acá, Aristóbulo? El primer intendente no era la Comisión de Fomento. Era el primero que yo me acuerdo era un peticito que veía en el fondo de la propaganda que se llamaba Martínez, no sé el nombre. Es el primero que yo me acuerdo. Venía a caballo que iba a atender ahí. Martínez. Nombre no sé. Después basta. Después, mucho más tarde, sí había ya. Estaba don Sergio, estaba don Fontana, estaba don Ramírez, estaba muchos ya intendentes. Pero los 2 o 3 primeros no eran intendentes porque no había municipalidad. Claro. Comisión de fomento. ¿Y cuándo se formó la municipalidad? ¿Cuándo se formó la municipalidad? No sé qué fecha. No sé qué fecha, pero fue hace mucho. No sé qué fecha. Y el conflicto, sí, o sea, no conflicto, pero esa rivalidad entre... No había eso. Yo no me acuerdo que haya algún preso, algo desde cuando yo era chico, hasta que yo me metí a 15, 20 años, no me acuerdo que haya habido algún preso. Los conflictos, me parece, teníamos dos gendarmes ahí, estaba don Viral y don... Y ellos resolvían todo. Ellos se arreglaban así nomás, conversando, hablando con la gente. No había peleas, no había robo no había. No, nunca conocí que había algún robo, muerte así de pelea tampoco. Y la gente tomaba. Pero se divertían, no se peleaban. Eran poco y conocidos también por eso. No había eso. Sí, la idea es ir un poco reconstruyendo, grabando, guardando. Ahora con esta grabación lo vamos a guardar y le fuimos haciendo... De los que iba conmigo a la escuela, hay solo uno que yo me acuerdo que todavía está con vida, aparte de yo. Yo no sé si yo soy muy malo o muy bueno, pero algo yo se está esperando ahí. Muy bueno. Sí, vamos a decir que es muy bueno. Y está el Negro Gral, está en un año mayor que yo. Y Negro Gral, la semana pasada le hicimos una entrevista a Negro Gral. Que era un año más que yo. Sí. Negro Gral. Y le hicimos entrevista a los dos Rolín, Alcides y Rogelio Rolín. También después le hicimos entrevista a los hijos de Benjamín Fontana, Negro y a Petizo. Hicimos a varias personas les fuimos haciendo entrevistas para ir grabando y haciendo. Por ahí también el año que viene la idea es juntar varios así pioneros del pueblo y charlarlo en el instituto con los estudiantes, que ellos pregunten cosas, que ustedes cuenten entre todos, ir haciendo eso. Antes que desaparezcan. Todavía queda mucho. ¿Usted cuánto tiene? ¿80 años?
87. 7. Y yo quiero llegar a los 90. Ese es mi propósito. 140, vale. No. Ya 140. Usted está como un pibe, mire. No le Bueno, mira, usted trabaja en una carpintería. Y mira, 87 y trabajando en una carpintería. Es que no puedo hacer nada, no puedo estar al pedo. ¿Y yo? Mi papá llegó, faltó 14 días para llegar a 90. Mi mamá murió pronto. Mi papá se murió durmiendo, no enfermo, Así que la mejor desgastado. La mejor muerte, si hay una mejor, es así: dormir y no despertar. Murió yo acá en el hospital. No, pero usted está joven Todavía estoy sano. y se acuerda. Bueno, pero yo me estoy medicando hace años. Yo me cuido. No como mucho sal, no chupo, no tengo mujer. Capaz por eso que va a durar mucho tiempo. No pasa rabia. No, nunca me hice mala sangre porque vos no arreglas nada con eso. Si hay un problema, más vale espera mañana. Si hoy vos a tener rabia, bronca, te voy a matar, no, espera mañana vos pensás bien distinto. ¿Qué hacer? Cambia un montón. No Y reaccionar. no arreglar, si hay un problema que no tiene solución, dejale que se arregle solo. No vas a arreglar nada con bronca y con nervios. Claro. No hace nada. No arregla nada. Yo nunca tuve enemigos y tampoco nunca me preocupé. Siempre Dios provee. Dice, Entonces, vos tenés confianza y fe nomás. Si vos no tenés confianza y no tenés fe, no vas a ganar. Vas pronto al cajón. Y después la envidia y la angurria no sirve. Si vos tenés suficiente para comer y vestirte, quédate tranquilo. pasa que nunca va. Si tenés Y sí, porque no vas a envidia, nunca llevar va a tener nada. lo Vos suficiente. después tenés un montón de problemas porque cheque acá, porque cuenta allá, porque roto acá, porque feo allá, y cuando se da cuenta está muerto, y no lleva nada. Ay, qué pobrecito, bueno, don Clos hizo mucha ayuda, mucha gente, un hombre bueno. Pero hay gente que no son buenos, que son para mí. Don Clos, cuando necesitaba alguno en la calle, dice, mire, don Clos, yo estaba así, ya metía la mano en el bolsillo. Una persona muy macana. Y así toda la familia. Pero hay otros que no, solo para ellos. Y después no lleva nada. Después los hijos se pelean, el abogado come todo.